Muy buenas tardes. Estamos un poquito atrasados, así que voy a tratar de detenerme en los puntos que quiero poner más énfasis. ¿Se escucha? Ya. En los puntos que quiero poner más énfasis, y algunas cosas las voy a pasar un poquito más rápido de lo que tenía un poquito planificado. Les quería contar un dato. Si yo les contara que hay un país en que solamente las personas que ganan el salario mínimo pueden arrendar un departamento de un baño en dormitorio, y en ese país eso ocurre solamente en 22 municipios, ¿tendrían alguna idea de qué país estoy hablando? No es Chile, es Estados Unidos. En Estados Unidos salió hace muy poquito un estudio en la cual las personas que ganan una persona que gana el sueldo mínimo, si quisiera acceder a arrendar un departamento de un baño y un dormitorio, ganando ese sueldo mínimo tendría que tener 3 sueldos, o sea, 3 trabajos a tiempo completo, para poder pagar en alguno de, que no sea estos 22 municipios, estos 22 counties, el precio del arriendo. ¿Por qué lo pongo así? Porque en Chile estamos tendiendo un poquito con la política de precios, no política, sino con el desarrollo de precios que estamos observando, estamos comenzando a ver un fenómeno que va hacia allá. Yo cuando estudiaba allá, estudiaba cerca de Nueva York, y en esos años, estoy hablando hace como 9, 10 años atrás, ocurrió un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención. Había en estas páginas que estaban recién surgiendo de Craigslist, un mercado negro incipiente de arriendo de walk-in closet. Para estudiantes o para gente que quería un arriendo barato, alguien que tenía un walk-in closet en Manhattan, por ejemplo, te arrendaba su walk-in closet y tú ponías ahí tu saco de dormir y podías pasar la noche. Así de dramático es el acceso a veces cuando tenemos lugares en el mundo donde todos quieren estar, por distintos motivos. Santiago va hacia eso también. Es un lugar que concentra mucha actividad económica, y ahí está también la riqueza. Y cómo nosotros, como sociedad, podemos organizarnos, tanto desde el mundo político, de la normativa, desde la gente que construye, para poder ir construyendo ciudades que sean asequibles a todos, es que nuestro desarrollo se va a ver impulsado a futuro. Vamos a la presentación. Les quiero contar 2 cosas. Básicamente una caracterización que en la gerencia de estudios hemos estado haciendo de la dinámica de precios bajo distintos indicadores que hemos podido ir construyendo. Es súper difícil acceder a la data para nosotros. Un segundo punto en la cual hicimos un primer estudio de cuáles pueden ser los condicionantes, o sea, dadas las series de precios de suelo, de algunos costos que hemos podido medir y algunas otras variables, meterlo en una de estas jugueras econométricas, de estas regresiones, y ver cuánto explica cada cosa para poder decir más o menos, miren, del aumento de precios, de la variación de precios de estos factores explican más o menos tanto de esta variación de precios que estamos observando. Vamos a la primera parte. Somos un país que crece en su población. Si se fijan, esto es lo interesante, a partir del año 2000, la tasa de crecimiento disminuye, es violento, llega el año 2000 y cambió este país en cuanto a la población, pero seguimos creciendo. Junto con eso, nuestra población urbana sigue creciendo. Somos uno de los países más urbanos del mundo, por distintas razones. Casi el 90% de nuestra población vive en alguna zona urbana en Chile. En el mundo el promedio es más o menos alrededor del 60%. Sigue la misma tendencia. Aquí no se ven quizás mucho los números, pero aquí está la gran migración campo-ciudad. En Santiago, por ejemplo, en los años 60 recibió más de 2 millones de personas. O sea, y la política de vivienda que vino después de la migración campo-ciudad en los años 60 respondió un poco a una situación desesperada, si uno lo ve ahora de perspectiva histórica. O sea, llegaron 2 millones de personas, ¿qué hacemos con ellas? Construyamos vivienda. ¿Dónde? Bueno, ya lo veremos después, pero tenemos que construir vivienda. Y según las proyecciones de la CEPAL, el Banco Mundial, distintos organismos, hacia el año 2030 este porcentaje va a superar el 92%. O sea, estamos hablando de que 9 de cada chilenos van a vivir en una ciudad en los próximos años. Esto, por supuesto,
trae la necesidad imperiosa de vivienda. Y aquí vemos el crecimiento en los últimos años, el crecimiento intercensal es explosivo en el número de viviendas, no solo porque más gente está viviendo en las ciudades, sino porque, como vamos a tratar un poquito más adelante, los cambios en la preferencia por tipo de vivienda también están afectando fuertemente. ¿Por qué? Porque somos distintos, tenemos una vida distinta a la que teníamos años atrás. Bueno, esto hace que actualmente el sector inmobiliario, básicamente el sector de la construcción más el sector inmobiliario representan un 14% del PIB. No estamos hablando de un sector pequeño, es un sector muy importante para la economía del país. Y el stock se reparte más o menos así, tenemos 5 millones de casas, 1 millón, un poquito más de departamentos. Entonces estamos hablando de 6 millones de unidades en Chile donde la gente vive, donde vivimos los 17 millones. Esto es un dato de la causa, no me quiero detener mucho, pero si tomamos en Santiago todos los bienes raíces de uso habitacional y los comparamos con todos los bienes raíces que existen que no sean agrícolas, esta proporción ha ido bajando poquito, pero baja. El gráfico no le hace mucho, se ve una caída, pero en realidad si uno mira los porcentajes no es tanto. Entonces no estamos construyendo, del total de que construimos, no estamos construyendo más viviendas. Eso es un poco el mensaje de aquí. Pasemos al gráfico importante. Este gráfico es bastante significativo. Tenemos 3 indicadores de precio. La línea azul, indicador de precio de vivienda usada, que nos entrega Clapes hace poquito. Salió justo para la ENA6, me dijeron. El índice del Banco Central, que es un índice bastante antiguo, que tiene algunos problemas metodológicos, principalmente porque la fuente donde saca los datos es el conservador, y no siempre cuando se vende una casa y cuando se inscribe en el conservador hay un tiempo fijo. Pues hay distintos eventos que pueden condicionar cuando esa casa se inscribió y por ende el precio de venta que se registra a veces puede tener un retraso. Entonces es por esa razón que el indicador del Banco Central a veces hay que mirarlo con cuidado. Y este es nuestro indicador de vivienda nueva, en la línea roja, con la cual vamos a comparar otros datos, pero que básicamente estos 3 indicadores, que marcan cosas distintas incluso entre vivienda nueva y vivienda usada, muestran que los precios se han duplicado en los últimos 10 años. Los precios se han duplicado. Y este crecimiento está desacoplado del crecimiento económico. No es un crecimiento solo de precios. Si uno lo compara con el IPC, uno ve que desde 2012, 2013, la velocidad, que uno en las curvas la mira por la inclinación que tiene la curva, entre más inclinado uno habla que hay mayor velocidad y menor inclinación, menor velocidad. La velocidad a la cual crecen los precios es distinta a la velocidad a la que crece la economía. Entonces aquí algo pasa y es lo que queremos un poquito entender. Este gráfico cuando estaba en el Excel y lo generé la primera vez, realmente para mí fue muy impresionante. Dividimos simplemente el índice de remuneraciones reales y el índice de precios, 2 indicadores con base, valen 100 en el 2004. Vemos que las remuneraciones reales solo crecen un 34% en este periodo de tiempo, mientras que los precios se duplican. Por ende, construimos este indicador que es muy estándar internacionalmente, que es dividir o básicamente hacer el ejercicio de cuántos salarios yo tendría que ahorrar si pudiera ahorrar mi salario completo para poder comprarme una vivienda. Ese indicador, en 2004, nos indicaba que al salario promedio era 8,8 años. O sea, una persona tendría que ahorrar su salario completo 8,8 años para comprarse una vivienda. Y al 2018, dada que los salarios no crecen a la misma velocidad, eso es 16 años. O sea, el doble, básicamente, que es coherente con un poco todo lo que hemos visto. Guardemos en la mente ese 16 porque es importante para un gráfico que va a ver más adelante. En general, ¿qué es lo que hemos observado? Tanto la oferta se mueve hacia mayores valores. Tenemos que el 37% de la oferta ahora ya supera las 3.000 UF. La venta se traduce en lo mismo, casi el 30% de la venta en el 2018 ya supera las 3.000 UF en lo que es departamentos. Si separamos por algunos sectores, oriente, centro-oriente, para los departamentos, vemos que donde más han crecido los precios
es en el sector oriente, seguido por el sector centro-norte, mientras que el sur-poniente y el sur-oriente los precios han crecido un 50, un 60%. Pero en el sector oriente es donde se duplican y el sector centro-norte le sigue. Las casas es lo mismo. Ya este año estamos observando que más del 60% de la oferta supera las 3.000 UFs y las casas en cuanto a la venta llegan al 60% también. Y aquí, en cuanto al índice de precio hedónico, es un nombre elegante, pero básicamente lo que se hace es corregir por superficie y por ubicación para poder comparar. El sector oriente es el que se desacopla en cuanto a precios del resto. Todos crecen, pero el sector oriente crece mucho más. Por otro lado, datos a la causa. La política habitacional ha sido súper exitosa en cuanto a números. Hemos bajado a la mitad el déficit cuantitativo, pero desde el año 2000 en adelante el déficit habitacional no cede por distintas causas. Necesitamos la misma cantidad de vivienda a pesar de que construimos un montón. Y aquí está el dato del 16 que les decía. Mucha gente, por ende, al no ganar lo suficiente y al enfrentarse a mayores precios, está optando por el arriendo. Los arriendos, por su parte, han crecido, no a la misma velocidad, pero sí a una velocidad bastante alta. Y hacemos el mismo ejercicio. ¿Cuánto tuviera que yo ahorrar mi arriendo para juntar el monto para poder comprarme una casa? Y vemos que en 2018 es casi 17 años, muy parecido al 16. ¿Qué pasa? Estamos llegando a un punto de equilibrio. La teoría económica nos dice de que en un mercado en equilibrio yo soy indiferente entre entre arrendar o comprarme una casa. Estamos en un punto de equilibrio en el tema de precios. Y eso es importante, rescatarlo. Entonces, ¿qué está pasando? Este gran eslogan, que quizá ahora ya es un mito, que somos un país de propietarios, está empezando a cambiar. Y vemos que, si vemos desde CACEN, el porcentaje de propietarios y porcentaje solo de propietarios en el país y en la región metropolitana, vemos que en 2017, en la última CACEN, ya estamos en un 55% de personas que son propietarios. Los propietarios están a la baja en lo que es la región metropolitana y en el país ya el 58%. Ahora, viendo lo mismo, pero desde el censo, que las cifras son un poquito distintas, vemos que el 46% de las personas en Chile y el 18% que se está pagando son propietarios, mientras que lo que es vivienda arrendada ya va en el 25%. El 25% de las personas entre los años de censo, 2012 y 2017, está optando por arrendar. Entonces el arriendo ya está constituyendo algo que la gente está pensando mucho. Naturalmente, los lugares en los cuales más crecen los precios son los lugares que tienen mayores servicios, tienen un montón de cualidades urbanas que hacen que esos suelos sean muy demandados y que las unidades que estén ahí sean muy demandadas, por ende son escasas y los precios suben. Una persona del primer quintil que quisiera ir a arrendar una propiedad, no en el centro donde es más caro, sino donde arriendan generalmente la gente de su quintil, tiene que gastar un 44 o 45% de su ingreso para poder pagar ese arriendo promedio. Y esto va bajando a medida que avanzamos de los quintiles, y esto nos pone una alerta. O sea, si se acuerdan el dato de Estados Unidos, estamos en un minuto en la cual una persona que por distintas razones decide arrendar y es del primer quintil tiene que gastar la mitad de lo que gana en poder arrendar algo en su sector. No estamos diciendo que vaya a lugares más caros, sino en promedio donde arrienda. ¿Y cuál es la otra opción que tiene? Acceder entonces al mercado subsidiado. ¿Qué es lo que pasa? Independiente de lo que pueda hacer los espacios que tiene, independiente de la calidad de donde vaya a vivir, el 78% de los proyectos con subsidio, no estoy hablando solo de ese 49 que es la vivienda regalada completa, sino también proyectos de integración de S19 o el subsidio 116, el 78% de ellas se localizan en lo que nosotros llamamos barrios críticos.
O sea, estamos condenando a esa persona prácticamente a vivir en un barrio que es carente de cierta infraestructura, es carente de ciertos servicios que son básicos, o de calidades malas de calles. Es bueno notar de que este mapa, donde está pintado en rojito, no incluye la variable seguridad. Si incluimos la variable seguridad, ya es aún mayor. Hay una encuesta de techo, por ejemplo, que dice que cerca del 15 o 20% de las personas que se van a campamentos no lo hacen solo por razones económicas, sino por razones de seguridad, porque viven en un barrio. Muchos de ellos ya tenían una vivienda con subsidio, pero viven en un barrio en el cual no puede salir de su casa porque afuera hay balacera. Casem, por ejemplo, 2017, lo vi un poquito antes de venir, hay comunas en que cerca del 62-63% de las personas que viven en esa comuna reportaron haber presenciado una balacera en el entorno de su casa en el último año. O sea, estamos hablando que 6 de cada 10 personas de esa comuna vio una balacera en el último año. O sea, problemas de seguridad bastante grandes. Bueno, tenemos este panorama, que no es muy auspicioso, pero veamos cuáles variables pueden estar explicando este alza de precios que se desacopla del crecimiento económico. Tenemos varias hipótesis. Por supuesto, cambios demográficos y socioculturales. Hay mayor demanda por vivir en ciertos lugares y eso hace, por supuesto, que el suelo sea más escaso y crecen los precios. Hay aumento en el precio del suelo por razones, por ejemplo, normativas. Hay aumentos de costos que hemos observado importantes y una demanda que no cae a pesar de que la gente gana menos. Vamos a ver por qué esta demanda no cae. Cambios socioculturales. Vivimos en familias más pequeñas. El tamaño del hogar ha ido decreciendo. Estamos en un promedio de 3 personas por hogar en Chile. Pero si nos fijamos en comunas centrales o comunas importantes del Gran Santiago, vemos que, por ejemplo, ya en Santiago Centro, los hogares tienen un promedio de 2,2 personas. Vivimos más solos, demandamos personas solas que quieren vivir. Los hogares unipersonales pasan del casi el 10% al 18%. Eso significa que 1 millón de personas vive solas. Son 1 millón de hogares que se suman a si lo comparamos hace 20 años atrás, ese número solo llegaba a 300.000 personas que demandaban un hogar. Hay un aumento del adulto mayor que es bastante importante. La proyección de la CEPAL dice que ya más o menos por ahí, no se ve mucho, pero es alrededor del 2050, 2060, 1/3 de la población chilena va a ser adulto mayor. Y eso también demanda un montón de necesidades distintas. Nosotros vimos en el estudio que presentó Javier en la conferencia Ciudad este año, que hay ciertos procesos migratorios. Hay adultos mayores, por ejemplo, comunas como la Florida, se están envejeciendo porque hay migración de personas hacia el centro, entonces están quedando, por así decirlo, los viejitos, y esos viejitos están tratando de vender su casa, pero vendiendo su casa en la Florida no se compran un departamento en el centro. No da. Entonces está surgiendo una demanda muy grande de algún tipo de solución hacia lo que son los adultos mayores. Y por supuesto el fenómeno inmigrante es un fenómeno explosivo. Tenemos casos, por ejemplo, como reportó el censo, en la comuna de Independencia, el 35% de los hogares son inmigrantes. Hay, por ejemplo, proyectos de renta edificios completos para la renta que están surgiendo con bastante fuerza en Santiago. Nosotros hicimos una encuesta hace poco y nos dimos cuenta que más del 80% de las personas que viven en esos edificios son inmigrantes. O sea, están supliendo justamente esta gran demanda de personas que está llegando a nuestro país. ¿Qué produce esto? Mayor demanda por departamento. Familias más pequeñas, queremos vivir en espacios más reducidos, que sean asequibles. Vemos claramente el efecto IVA aquí, pero la tendencia es que los departamentos suben y las casas bajan, la demanda por casas baja. Y unidades de menor tamaño, no solo en el mercado de vivienda nueva, sino también en el mercado de vivienda usada. Aquí agradezco a la gente de Real Data que le saqué una data de vivienda usada para poder complementar. Básicamente, los tamaños en departamentos caen un 15% en lo que es vivienda nueva y un 22% en lo que son vivienda usada. Y en las casas pasa algo más interesante, que caen un 14% la superficie, no el terreno, la superficie de las casas.
pero en lo que es departamento nuevo, la casa se mantiene. ¿Por qué? Porque la casa ahora está pasando a ser un producto distinto, no es la misma persona que hace 5 o 10 años atrás elegía entre irse a un departamento o ir a una casa. Ahora hay un segmento mucho más acotado para las casas y también lo podemos ver con los valores. Lo que les decía, nuevos proyectos, estos son proyectos de edificios exclusivos para renta georreferenciados, y lo que está en azul son indicadores de calidad urbana. Las zonas más azules son mejores zonas en cuanto a servicio, equipamiento, en fin. Y vemos claramente cómo estos edificios se ubican en muy buenas zonas de Santiago. Y la demanda también se está organizando porque la localización es muy importante. El 63% de las unidades de departamentos que fueron aprobados entre 2010 y 2017 están cerca del metro. Tenemos, por otro lado, una demanda estable. Hay un cálculo que se hizo y que es bastante importante. Se dice que Chile demanda 100.000 viviendas al año. Nosotros acabamos desde CACEN calcular el déficit habitacional con otros parámetros que explicaremos más adelante, pero nosotros calculamos de que si quisiéramos acabar completamente con todo el déficit habitacional, con todo el allegamiento en Chile y reparando las casas que están mal construidas, este número sube a 800.000. O sea, son 800.000 hogares que necesitaríamos para acabar con todo y que todos estuviéramos. Es un número muy, muy importante. ¿Qué vemos? Que a pesar de que los salarios bajan, la demanda se mantiene. Hay una pequeña caída en lo que es vivienda usada versus lo que es vivienda nueva en el último año, pero básicamente vemos que las viviendas comercializadas no caen. Por otro lado, de lo que nosotros tenemos para Gran Santiago, el informe inmobiliario, vemos que si bien 2016 fue un año que estuvo muy afectado por lo que pasó el 2015 en el IVA, estamos ya hace 2018 recuperando la tendencia de los últimos años. O sea, la demanda se sigue manteniendo, en cierta medida, en una visión un poquito más de largo plazo. ¿Qué sucede? Tenemos una banca que es restrictiva, pero yo más que restrictiva no le daría la palabra restrictiva, sino cautelosa. Ha sido cautelosa la banca en todo este fenómeno que apareció de alza de precios. Se ha mantenido bastante restrictivo, está Basilea 3 también. Pero lo que estamos notando es, y eso es importante, esa barrita azul de ahí, la banca está comenzando nuevamente a relajarse. Desde el punto de vista del otorgamiento de crédito, ya no todos los bancos exigen el 20%, hay algunos bancos que están comenzando a exigir el 10%. Entonces hay un equilibrio entre las exigencias del banco y la baja tasa. La tasa, que se ha mantenido baja durante todo este tiempo, junto con las restricciones bancarias que van y vienen en cierta medida en una zona no muy restrictiva, pero cautelosa, han hecho que en estos últimos años el aumento de la capacidad de deuda de las familias en Chile haya aumentado entre un 15 y un 20%. O sea, para las personas es más fácil endeudarse y comprar una casa de lo que era hace unos años atrás, producto de estas tasas bajas, de las condiciones del crédito, más años. Y esto se refleja claramente si uno ve la deuda hipotecaria en relación al PIB. Vamos al alza. Estas son las colocaciones de vivienda en función del PIB. Ya, pero hay otro elemento. No solo el hecho de que las familias puedan acceder más al crédito. La presencia de inversionistas va en aumento de una manera muy importante. Si nosotros en 2011 teníamos en nuestra encuesta en Gran Santiago un 14% de inversionistas, esto ya llega al 36% en el 2018. Y de todo tipo, inversionistas pequeños, inversionistas medianos, inversionistas grandes. El tercer aspecto, precio de suelo. Esto es realmente todo un tema. Tenemos temas normativos. El aumento de congelamiento en el Gran Santiago desde 2013 es significativo. La amarilla son el número de congelamientos que nosotros podemos detectar en el Gran Santiago. Vemos como 2015 y 2017 son años de mucho congelamiento. Y si uno hace algo inocente de correlacionar simplemente en la superficie, sumando toda la superficie que ha sido congelada en el año, junto con el precio del suelo y el índice de vivienda, vemos que la correlación es casi 1. O sea,
a más superficie congelada, más sube. No estamos diciendo con esto de que una sea causa de la otra, pero sí que son efectos que están yendo por el mismo carril. Por otro lado, tenemos un montón de problemas con los PRC. Hay comunas sin PRC, hay muchas comunas que tienen más de 15 años, y cuando uno tiene una norma urbana en una sociedad tan cambiante como la actual, que tiene 15 años de antigüedad o no tiene, es algo que realmente desde el punto de vista como de la planificación es impensable. O sea, es como... Muchos de estos congelamientos vienen porque hay presiones ciudadanas que básicamente impiden la llegada de nueva gente a la comuna por distintas razones, pero lo que produce al final, esta es una estimación que hicimos hace poco, que el congelamiento en Valparaíso reducirá más o menos en un 32% lo que va a ser la oferta al 2020. Nosotros junto con este dato calculamos que la demanda era, se iba a ver insatisfecha más o menos en un 50%, o sea, crecía la demanda por un montón de factores que calculamos, decimos que la oferta se reduce, entonces al final el déficit habitacional por distintos motivos crece. Lo mismo en la comuna de Estación Central, vemos que la oferta de vivienda por este cambio normativo se reduce a 4.000 viviendas anuales. Entonces, estos cambios normativos tienen efectos, y efectos súper, cuando uno ve el mapa de Santiago o ve la dinámica de cómo se van surgiendo los proyectos en una u otra parte, tienen efectos que al final son bastante nefastos si no hay una planificación que pueda pensar un poco cómo volver a densificar la ciudad de una manera más ordenada. 5 minutos. Súper. Entonces, ¿qué tenemos con el precio del suelo? Cuando uno toma los valores del Servicio de Impuestos Internos y los compara con el valor comercial, esto es un trabajo del Banco Central, vemos que básicamente lo que el precio del suelo explica alrededor de un 46% del valor de mercado de las viviendas, y esto se mantiene más o menos estable en los años. Por supuesto, depende de lo que sea casa o departamento. En los departamentos, más o menos un 24% del valor del terreno explica el precio, mientras que un 57% en lo que son las casas. En las casas, el valor del terreno está afectando de mayor medida, entonces, por lo que el valor del terreno, su participación en el valor total, crece más o menos 7 puntos porcentuales en el último año. Y lo que vimos en departamentos, si bien la escala no lo muestra bien, es que el valor del terreno cae en participación del valor de mercado más o menos en 3 puntos, pero se mantiene alrededor de 24-25%. Por supuesto, el precio del suelo, cuando lo hacemos un indicador agregado, en todo Santiago se muestra con la misma evolución de que el índice de precios de vivienda. Hay comunas que han variado el precio del suelo en los últimos 10 años de manera salvaje realmente. Tenemos Recoleta, Quinta Normal, casi el 200%. Y cuando uno ve por zonas, ocurre algo interesante. Las comunas que muestran mayores aumentos en precio de unidades no son las comunas que más ha variado el precio del suelo. Tenemos la zona oriente, que es la que más ha crecido, si se acuerdan ese indicador, que se desacoplaba del resto de las zonas. El precio del suelo en la zona oriente en promedio ha crecido un 76%, mientras que los precios crecen mucho más. Y al revés, en las zonas en las cuales más aumento de valor de suelo hay, es donde los precios han crecido de menor medida, y por supuesto esto tiene explicaciones en la segmentación del mercado, que hay otras explicaciones, pero es interesante notarlo. Con todo, hicimos un ejercicio econométrico de medir cuánto de la variación del precio del suelo afecta a la variación del precio de la vivienda, y encontramos que esto explica un 34%, 35% de la variación del precio que observamos. Otro tema que es muy importante es el ítem salarios. En cuanto a lo que son los costos, aquí tenemos distintos índices de costo que sacamos en la gerencia de estudio. Vemos que los salarios han crecido en el último año casi un 300%. Y para nosotros esta es la variable que más explica, desde el punto de vista de los costos, la variación del precio de la vivienda. Hay otras cosas, el efecto IVA, nosotros estimamos que entre un 5 y un 13%, no tenemos la suficiente data para poder dar algo estadísticamente significativo, pero es lo que observamos más o menos en promedio que ocurre. Y por supuesto hay otros impuestos, otras normas que van encareciendo un poco el precio, pero con todo, IVA, costos, vemos que el alza se puede
esta variación puede ir explicando el resto del 40%. Por lo que, en conclusión, tenemos que hay un 20 a un 30% de esta variación de precio de suelo que no podemos explicarlo desde los fundamentos. Y del resto se explica mitad suelo y mitad norma y impuestos y costos que han ido creciendo. Para finalizar, es importante ver que en cuanto a lo que es el precio del suelo, entre 30 y 40% puede seguir creciendo si seguimos aumentando lo que es la normativa. Hay una desconexión que estamos comenzando en la gerencia de estudio a ver entre lo que son, por ejemplo, las densidades normadas y la constructibilidad. Hay lugares donde la constructibilidad te permite mucho más de lo que está normado. Por ejemplo, no sé, uno podría construir densidades mucho mayores, pero la norma te dice densidad tanto y no puedes. Otros lugares en que ocurre al revés, en que uno podría construir mayor densidad, por ejemplo, San Miguel es un gran ejemplo. Y la constructibilidad lo único que te permite al final es que todos tus departamentos tendrían que ser de 140 metros cuadrados. Entonces, es tiempo de que, en realidad, es tiempo y es muy prioritario que haya un acuerdo, que hayan medidas tendientes a comenzar a planificar la ciudad de una mejor manera. Va a ser la única manera en la cual esta gran demanda de vivienda, tanto desde el punto de vista del mercado privado como desde el punto de vista de la vivienda subsidiada, pueda comenzar a localizarse de una mejor manera. La presión es muy grande, están apareciendo bastantes discusiones de lo que son los modelos de arriendo, por ejemplo, en lugares bien localizados. Esas son discusiones que son súper fundamentales, que cuando se elija la localización de esos proyectos, hayan normas que sean pensadas de una mejor manera, que pensemos dónde localizarlo, como dicen los ingleses, valorizar la inversión pública, por ejemplo. Tiene todo sentido seguir densificando los corredores de transporte. Entonces hay varias cosas que esta escalada de precios nos enseña de lo que ha sucedido en otros lugares como Estados Unidos, como en Inglaterra, en la cual esperemos que Santiago nunca llegue al mercado de walk-in closet que se vio, que yo experimenté en Manhattan, pero que sucede cuando hay una presión muy grande sobre poquito suelo que tiene muchas cualidades urbanas. Así que eso.